¿Estás harto de mirar el tráfico y ver solo una marea de clones? Coches grandes, altos, pesados, casi todos iguales. ¿Sientes que la industria solo te quiere vender un SUV aunque tú busques otra cosa? Algo con alma, ágil, eficiente y que te haga sonreír al conducirlo. Te digo una cosa, hay alternativas al SUV. Queremos demostrarte que hay vida más allá de esas tres letras. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este vídeo es culpa vuestra, no de todos, de algunos de vosotros, que me decís que como a mí, en general nos gustan los SUV, pero que no encontráis alternativa a los SUV. Pues sí que las hay. Cierto que estamos viviendo, no me atrevo a llamarlo epidemia, yo lo llamaría pandemia de SUVitis. Un invento nuestro, la SUVitis. Y es que, la verdad, en muchos mercados, por ejemplo el mercado español, al año, más de la mitad de los coches que se venden son SUV. La gente los compra por una supuesta sensación de seguridad, porque vas más alto, una teórica mayor practicidad, puertas grandes, maletero grande y una estética llamativa, en algunos casos me atrevo a decir que aventurera y robusta. Es un poco de postureo, porque la mayoría de los compradores de un SUV no necesitan tracción total. Eso es revelador. De hecho, la mayoría de los que se venden son 4x2, siempre generalmente tracción delantera. No van a pisar el campo más allá de un camino de tierra bien compactado por el que podrías pasar con un simple Seat Ibiza. Lo que sí consiguen, sin excepción, es ser peores por física pura. Os lo voy a demostrar. Punto 1. El peso. Un SUV es, por definición, más pesado que su equivalente berlina o familiar. Más material, más altura, ruedas más grandes y el peso es el enemigo número 1. Es el enemigo de las prestaciones, del consumo, de las emisiones, del desgaste de los neumáticos y sobre todo de la agilidad. Punto 2. El centro de gravedad. Es física básica de primero de primaria. Cuanto más alto está el centro de gravedad, más inercias, más balanceo en curvas. Los ingenieros tienen que hacer magia pura para que un SUV no parezca casi un barco. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo suspensiones más duras, que lo hacen más incómodo, o usando carísimas suspensiones activas y barras estabilizadoras pilotadas, todo para intentar que se comporte sencillamente como un coche más bajo. Punto 3. La aerodinámica. Un SUV de los buenos, de los típicos SUV, es básicamente un ladrillo en contra del viento. Tienen una superficie frontal enorme y un coeficiente aerodinámico, el famoso CX, en general, mediocre o al menos no tan bueno como por ejemplo una berlina. Esto, en un coche de combustión, significa que gasta más, pero en la era eléctrica es una catástrofe. Es el factor que más mata a la autonomía. Un SUV eléctrico necesita una batería gigantesca y por tanto más pesada para conseguir la misma autonomía que una berlina aerodinámica puede lograr con una batería más ligera. Hablemos de las ventajas. Muchos dicen que el espacio. ¿De verdad esto es una ventaja? Vamos a comparar. Un BMW X3 tiene 550 litros de maletero. ¿Sabéis cuántos tiene un BMW Serie 3 Touring, que es la versión familiar? 500 litros. Prácticamente lo mismo, pero el Serie 3 es más ligero, más ágil, gasta menos y su maletero es más bajo y más fácil de cargar. Es cierto que el SUV gana en altura. Una cota que, salvo que midas más de 2 metros o llenes el maletero de maletas hasta el techo, rara vez vas a utilizar. Y es cierto, esto hay que reconocerlo, que el acceso, sentarte en un SUV, que es más alto, es más cómodo, especialmente para personas que, por lo que sea, son más comodonas o son menos ágiles. Si me permitís, voy a hacer un paréntesis para hablaros de lo que para mí es una nueva, no voy a decir especie, pero sí subespecie, que yo llamaría semi-SUV, que son coches que están a mitad de camino, a caballo entre un SUV auténtico, alto, corto, rechoncho, y un coche más tipo familiar o break. Algo así, por ponernos un ejemplo, como pudiera ser el Alfa Romeo Stelvio o el Maserati Grecale, que probé, por cierto, por el que tanta caña me habéis dado algunos de vosotros, con todo el derecho, faltaría más. Y es que lo mantengo.
No me gustan los SUV, sobre todo estos SUV que os digo altos y rechonchos, pero hay otros que me despiertan cierto interés y que para mí, ¿cómo lo explicaría? Yo creo que están más cerca del concepto que creó Audi en 1999 con su Allroad que de los SUV de diseños más recientes. Así que si eres de los nuestros, de los que valora la ingeniería, los que valora la eficiencia y la diversión, pero necesitas a la vez un coche práctico, ¿qué te compras? Tranquilo, hay un mundo maravilloso fuera del planeta, fuera de la galaxia SUV. No es fácil encontrar buenas unidades de coches usados con un buen precio. Por eso nos hemos aliado con Ruteo, una nueva plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de distintos concesionarios. En Garaje Hermético nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una selección de los modelos que nos parecen más interesantes. Los tenéis todos en nuestra web. Además, este mes hemos montado una lista específica de coches para viajar. Hay un poco de todo, pero hemos intentado incluir coches con los que no nos importaría hacer unos cuantos viajes largos. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Alternativa 1, las rancheras. La resistencia. Ojo, que cuando hablo de rancheras no me refiero a ese género musical folclórico mexicano, que me parece una maravilla y que tanto me gusta. Me refiero a coches con la denominación Avant, familiares, Station Wagon, Touring o más moderna de Sport Tourer. Llámalo como quieras. Durante décadas este fue el coche familiar por excelencia. En España tuvieron cierta mala fama porque se les asociaba con el coche de trabajo, con una furgoneta. Pero en otros países, como Suecia o Alemania, por ejemplo, siempre han sido un símbolo de estatus y de inteligencia. Y en Estados Unidos, el Buddy Wagon fue el icono de la familia feliz de los años 50 y 60 antes de la llegada del monovolumen. Hoy en día, la ranchera es el acto de rebeldía definitivo contra la dictadura del SUV. ¿Por qué es mejor una ranchera? Porque es un coche normal, del pilar B, es decir, de 2/3 del coche hacia adelante, y una caja de zapatos práctica de ahí para atrás. Tienes exactamente la misma dinámica de conducción que la berlina de la que deriva. El centro de gravedad es más bajo, tiene agilidad y precisión y a cambio tienes un maletero que en muchos casos es incluso más grande que el de un SUV equivalente. Miremos el mercado. Hay muchas opciones. ¿Necesitas espacio con un presupuesto relativamente justo? El Skoda Octavia Combi y el Super Combi son literalmente imbatibles en la relación espacio-precio. El Super roza los 700 litros de maletero, sin olvidar a un coche de gran éxito y, por cierto, en mi opinión muy recomendable, como el Toyota Corolla Sport Tourer. ¿Quieres estilo? El Peugeot 508 Station Wagon es posiblemente una de las rancheras más bonitas del mercado, con ese aire de shooting break. ¿Quieres deportividad? Aquí es donde la cosa se pone interesante, y los alemanes son los reyes. El Cupra León Sport Tourer, con 310 caballos y tracción total, es un misil tierra-aire que humilla a la mayoría de los subdeportivos y además puede llevar a tu perro y a tu bici. Y subimos al Olimpo. Están lo que los británicos llaman Performance Wagons. Esta categoría es la antítesis del SUV. Su origen arranca con el mítico Audi RS2 Avant de 1994, un coche, como sabéis, desarrollado por Porsche que parecía una ranchera familiar. Bueno, que parecía no, que era. A la vez era tremendamente rápido. Ese legado vive hoy, en el caso de Audi, en los RS4 y RS6 Avant o en el BMW M3 Touring, un auténtico aparato. BMW tardó décadas en hacer uno y ahora que existe es la máquina de padre definitiva. Incluso en el mundo eléctrico empiezan a despertar este tipo de coches. Una ranchera yo creo que dice mucho de ti. Dice algo así como, por ejemplo, necesito espacio, pero me gusta conducir. Valoro la ingeniería, pero no me dejo engañar por el marketing. Alternativa 2. Las berlinas. El placer olvidado. Algunos estaréis pensando, pero Máximo, ¿qué me estás contando?
Una berlina, un coche de 3 cuerpos, pero si eso es de abuelos, pues no. Las berlinas son las grandes víctimas de los SUV. La gente las ve, yo diría que anticuadas, y para mí es un error trágico, a lo mejor trágico es exagerado, pero es todo un error. La berlina es, dinámicamente hablando, el formato perfecto. Es el más rígido estructuralmente porque no tiene un enorme agujero del portón trasero detrás que puede tener un SUV o una ranchera o un compacto. Y es el más aerodinámico. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces al año necesitas realmente cargar una lavadora en tu coche? Si hablamos de alma, si hablamos de placer de conducir, una berlina es una buena opción, sobre todo si es de propulsión posterior o las hay de tracción delantera, pero con suspensiones muy bien puestas a punto. Vas sentado bajo, conectado con la carretera y sintiendo tu coche, tus suspensiones, tu chasis. Para mí hay un icono de esta resistencia. Sin duda sería el Alfa Romeo Giulia. Cuando todo el mundo hacía solo SUVs, Alfa sacó una berlina de propulsión con la afamada plataforma Giorgio. Una dirección que es pura telepatía y un diseño que hace girar la cabeza. El Giulia es un coche hecho por y para gente a la que le gusta conducir. ¿Más opciones? Por supuesto, el BMW Serie 3 sigue siendo una referencia por la que todos se miden. Un Serie 3 te da más diversión al volante que cualquier X1, X2, X3 o X4. Fin de la discusión. Hay otra opción, las berlinas con portón, el formato que se puede llamar liftback o fastback, que es un truco mecánico. Tienes la estética deportiva de la parte trasera de un coupé, la rigidez de una berlina y la practicidad de un compacto. El Skoda Octavia, de nuevo, el Super son los reyes de esto. El Super tiene 645 litros de maletero con una boca de carga gigantesca. Y si hablamos de estilo, un Peugeot 508 de nuevo o un Arteon, por cierto, en el mercado de segunda mano, son opciones espectaculares. Donde las berlinas están dando un verdadero puñetazo en la mesa es en la era eléctrica. Porque el Tesla Model 3 y el Tesla Model S han sido un éxito, porque son aerodinámicos, porque Hyundai Ioniq 6 tiene esa forma de Streamliner para conseguir más de 600 kilómetros de autonomía. Es una prueba viviente de que la aerodinámica importa e importa mucho. Un Ioniq 6 es la antítesis de un SUV, es bajo, resbaladizo y muy eficiente. Alternativa 3. Monovolúmenes y furgonetas. La verdad incómoda. Vamos a ponernos muy serios. Dices, por ejemplo, que quieres un SUV por espacio. ¿Tienes 3 hijos? ¿Necesitas meter 3 sillitas detrás? ¿Llevas además perro, bicis, maletas? Entonces, no te engañes. Tú lo que necesitas no es un SUV. Lo que necesitas es un monovolumen. Topamos con otra palabra prohibida, el monovolumen, una especie en vías de extinción por culpa de los SUV, el coche de padre por excelencia. Por cierto, yo tuve no uno sino 2. El coche que mató la pasión. Y sin embargo, piénsalo fríamente, un monovolumen está diseñado desde cero para maximizar el espacio interior y la practicidad. Suelo plano, asientos individuales, deslizantes, reclinables y a veces fácilmente extraíbles. Puertas correderas, el mejor invento de la historia del automóvil si tienes hijos, sobre todo pequeños, y aparcas en batería. Un monovolumen yo diría que es la honestidad sobre ruedas. Un SUV, en cierto modo, pretende vender una imagen de aventura y un monovolumen lo que pretende es una solución real, para la vida real. Es cierto, el mercado los ha matado. Fijaos que el Renault Espace, inventor de este segmento en Europa, es ahora un SUV. Qué ironía, qué triste ironía. El Ford S-Max, que era el monovolumen divertido de conducir, ha muerto. Y el Seat Alhambra, por citar otro ejemplo, ha desaparecido. Hay más opciones, sobre todo opciones que son herederos espirituales. Las furgonetas refinadas de pasajero. Piénsalo, una Volkswagen Multivan T7, una Mercedes-Benz Clase V o incluso sus hermanas más industriales como la Ford Tourneo Custom son más cómodas que un salón. Puedes poner los asientos enfrentados, tienes mesas, tienes un espacio que ningún SUV, ni siquiera un X7 o un GLS, puede soñar. Y francamente, con las nuevas plataformas se conducen sorprendentemente bien. Por lo menos igual de bien que un SUV. Sí, son grandes,
Pero adivina qué, un SUV de 7 plazas también lo es, y la furgoneta es cuadrada, por lo que el espacio que ocupa se aprovecha en el interior al milímetro. Si lo que de verdad necesitas es espacio, deja de mirar SUV grandes y mira al vehículo que realmente cumple esa función. Es el acto de honestidad práctica definitivo. Alternativa 4. Los compactos deportivos. El origen de todo. ¿Y si no necesitas 7 plazas? Quizás sois una pareja o tenéis un hijo. Necesitas, eso sí, 5 puertas y un maletero decente para el día a día y para las escapadas. Pero te niegas a ir en un coche alto y aburrido. Lo que tú buscas, lo que a ti te vendría bien, es lo que en inglés se denomina hot hatch, un compacto deportivo. Y es que el GTI fue el tipo de coche que democratizó las prestaciones. Un coche que te servía para ir a hacer la compra, llevar a los niños al cole, para el fin de semana, irte a un tramo de curvas y pasártelo muy bien. Hoy el concepto sigue más vivo que nunca y es kilo por kilo, euro por euro y sonrisa por sonrisa infinitamente superior a un SUV deportivo, no lo dudes. Un Cupra Formentor VZ de 310 caballos, que es más bien un crossover pero muy bajo, casi un compacto levantado, es una verdadera máquina. Pero un Cupra León VZ es más ligero, más bajo y más ágil. Un Volkswagen Golf GTI o un Golf R, un Hyundai i30 Performance, que es un tiro, un coche de cargas con matrícula, es ruidoso pero maravilloso, o un Ford Focus ST mientras dure. Estos coches tienen maleteros que superan los 350 litros y llegan y pasan de los 400. Tienen 5 plazas usables y tienen un chasis muy bien puesto a punto para la diversión. Te conectan con el asfalto, tienen motores explosivos y cambios de marchas que son una gozada a conducir y que son muy rápidos. Y lo mejor, algo que valoro mucho, es la discreción. Nadie espera que ese simple Hyundai o ese simple Cupra sea capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 6 segundos y de dibujar curvas con la precisión que un SUV, que no va a pesar nunca mucho menos de 2 toneladas, solo puede soñar. Esta es la compra pasional pero inteligente. Es tenerlo todo, practicidad para el 90% de tu vida y diversión para el 10% restante, o si tienes suerte, más. La era eléctrica. El argumento definitivo. En un coche eléctrico la eficiencia lo es todo. Y los dos mayores enemigos de los coches eléctricos, como sabéis, es el peso y la aerodinámica. ¿Y qué es un SUV? Es un coche pesado y es un ladrillo. La peor combinación posible para un coche eléctrico. Cierto que un eléctrico necesita una batería enorme para conseguir una autonomía decente y que puede colocarse en un SUV debajo de los pasajeros, porque aunque los ponga más altos, como es un SUV, no pasa nada. Pero una batería enorme significa más peso y una mayor altura empeora la dinámica. Es un círculo vicioso y además significa un precio más alto y más tiempo de carga y mayor consumo. Os voy a poner un ejemplo claro basado en plataformas compartidas. Un BMW i4, una berlina Fastback, tiene en su versión eDrive 40 una autonomía oficial, la WLTP homologada, de hasta 590 km con su batería de 83,9 kWh. El BMW iX3, que es un SUV con una batería ligeramente más pequeña, de 80 kWh, se queda en 460. Si ajustamos la diferencia de la batería, la diferencia en eficiencia por pura aerodinámica y de peso es más del 15%. Es decir, estás perdiendo 100 kilómetros de autonomía simplemente por ir sentado más alto. Un SUV eléctrico, desde el punto de vista exclusivamente de la ingeniería, es un contrasentido. Conclusión. Al final, el mejor coche para ti es el que mejor satisface tus necesidades, pero también el que deseas, el que te gusta. Por eso, a pesar de todo lo que te he contado, si te gusta un SUV, te lo compras. El SUV, sin duda, ha ganado la batalla del marketing. Eso no tiene duda. Pero no va a ganar la de la ingeniería. Eso tampoco tiene duda. Las alternativas existen, son más eficientes, más ágiles, más divertidas y nos atrevemos a decir que en general tienen más alma. No tienes por qué conducir un clon. Elige la aerodinámica sobre la altura, la agilidad sobre el peso y la personalidad sobre la moda. Elige
conducir. Coche del día. He elegido como coche del día un coche que de alguna manera representa la quinta esencia de este vídeo, que es el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, que es una berlina no anti-sub, anti-todo. Cuando el mundo se obsesionó con los V6 biturbo, Alfa puso un V6 biturbo de 510 caballos, primero, ahora son 520, inspirado por Ferrari. Cuando todos pasaron a la tracción total, ellos la tenían en el GQ4, pero mantuvieron una alternativa de propulsión trasera. Es un coche incómodo a veces, poco práctico comparado con una ranchera, pero es pura pasión. Es un coche que te grita, condúceme. Es la prueba de que se puede hacer un coche familiar de 4 puertas que te ponga la piel de gallina. Es una berlina que demuestra que una buena berlina puede tener alma. Consultorio. Carlos nos cuenta, somos 5 en la familia, pues tenemos 3 niños y viajamos mucho. Mi mujer quiere un SUV grande. Yo necesito espacio real. ¿Qué hago? La respuesta ya te la hemos dado. Si son 3 niños, necesitas 3 asientos de verdad. Así que olvídate de la mayoría de los SUV de 5 plazas. Y en lo de 7 plazas, bueno, pues ya sabes que la tercera fila es casi testimonial. Tu solución, en mi opinión, se llama Ford S-Max, que aún puedes encontrarlo, porque me hablas que una opción es de segunda mano, los puedes encontrar de segunda mano en buen estado, o si miras un coche nuevo, una Volkswagen Multivan, una Ford Tourneo Custom. Son más prácticas, más espaciosas e, insisto, las puertas correderas son una verdadera bendición. Son la compra inteligente de las familias de verdad como la tuya. Sofía nos cuenta que es soltera, que hace surf, que tiene un perro grande y que necesita meter en su coche, a lo mejor no va con pareja o no va acompañada, pero tiene que llevar la tabla y el perro. Y odia los SUV. La pregunta es, ¿alguna idea? La respuesta es, por supuesto, lo tuyo es un caso de libro para una ranchera deportiva. Insisto, si el perro es grande, una ranchera. ¿Qué te parece un Cupra Sport Tourer de 245 caballos que te da prestaciones, te da diversión y además te sobrará chicha para arrancarle las peganinas a la mayoría de los SUV deportivos? Llegamos al final, ya os lo he dicho. Hablamos de SUV, de los de verdad, esos feos altos, porque, como os he comentado, ha surgido esa nueva especie de semi-SUV un poco a caballo, que me parecen una opción interesante, que me parece lo que tenían que ser los SUV de verdad, inspirados en el Audi Allroad, un coche que me encantó y que, por cierto, diseñó un español. Me gustaría saber en comentarios qué opináis sobre todo este lío de los SUV, de las alternativas, porque tengo mucha curiosidad. Este vídeo he dudado en hacerlo, porque he pensado que podía herir algunas susceptibilidades. Así que, por favor, insisto, espero vuestros comentarios, vuestros likes, por supuesto. Espero que si no estáis suscritos os suscribáis, que compartáis el vídeo, que os hagáis miembros y nos ayudéis y, sobre todo, espero veros de nuevo aquí, en Garaje Hermético. Hasta pronto.